Gloria al Señor. Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Les saludamos en esta hora de la tarde, ¿cierto? Esperando que la misericordia de Dios pueda estar sobre su vida. La palabra del Señor dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es decir, hoy Dios ha hecho misericordia con nosotros. Y eso es algo demasiado importante, ¿cierto? Agradecerle a Dios porque por su misericordia, por su amor, podemos estar en esta tarde, en este servicio de la palabra del Señor. Así que en esta hora le doy la más cordial bienvenida, ¿cierto? A que usted pueda también ser parte de esta bendición, de esta palabra, que es una palabra especial, no es cualquier palabra. Jesús dice, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Así que, así como también nosotros necesitamos el alimento físico, ¿cierto? Para nuestro cuerpo, también necesitamos la palabra del Señor. Que Dios le bendiga en esta hora. Agradecemos a Dios, ¿cierto? Porque creo que estas transmisiones han sido de mucha bendición. Nos hemos gozado, ¿cierto? Por todos los testimonios de las personas que se han contactado conmigo, ¿cierto? Para agradecer la gloria y la honra, ¿cierto? Del Señor. Nosotros solamente somos un instrumento en sus manos y esperando que esta palabra pueda llegar a muchas personas. Estamos en tiempos de crisis y es aquí donde nosotros también debemos dar a conocer esta palabra de esperanza, esta palabra de vida, la cual puede transformar, puede restaurar, puede sanar. Dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, están vigentes. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿cierto? A todos aquellos que van a tener la posibilidad, ¿cierto? Y también pueden tener el momento de poder conectarse a este servicio de la palabra del Señor en línea, un servicio virtual, ¿cierto? Pero no importa la condición. Lo importante es que Dios está con nosotros, dice su palabra, que Él estará todos los días, ¿cierto? Hasta el fin del mundo. Y esa es la convicción, esa es la certeza que cada uno de nosotros tenemos. Así que en esta tarde yo me gozo, estoy muy contento, estoy muy agradecido de parte del Señor, porque la misericordia de Dios ha sido para con nuestras vidas. Podemos decir, como dice su palabra, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Que Dios nos bendiga en esta hora, ¿cierto? Vamos a ir a lo que realmente nos convoca en esta hora, ¿cierto? Que es la eterna y poderosa palabra del Señor. En esta oportunidad quiero compartir en el libro Evangelio según San Juan. Vamos a compartir en el capítulo 6, en el verso 60, Evangelio según San Juan, capítulo 6, en el versículo 60, dice la eterna y poderosa palabra del Señor. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Dice en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ir acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió,
¿no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros el diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había entregar y era uno de los 12. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, tu palabra dice, Señor, que quién es el hombre para que de él tengas memoria, o el Hijo del Hombre para que le visites. Si le has hecho menor que los ángeles, le coronaste de gloria y todo lo pusiste bajo sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, Señor, yo oro por esta palabra que ya ha sido, Señor, hablada, esta palabra que ya ha sido, Dios mío, expuesta, Señor, a través de este medio, Dios mío, que el Espíritu Santo, el cual dices en tu palabra, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, ese Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad, toda justicia, pueda a través de esta palabra, Señor, tocar vida, tocar corazones, sanar, restaurar, Dios mío, y liberar a aquel que puede estar cautivo en esta hora. Señor, yo te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios le bendiga, ¿cierto?, a mis hermanos que en este momento pueden realmente estar conectados. Le damos la más cariñosa y cordial bienvenida. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, en esta noche quiero que podamos hacernos una pregunta, ¿cierto? Una pregunta que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento, referente a la palabra del Señor. Nos hemos preguntado quizás más de alguna ocasión, ¿por qué la palabra de Dios, ¿cierto?, no produce lo que debería realmente producir en los corazones? No sé si usted se ha hecho esa pregunta, yo me la he hecho. ¿Por qué la palabra de Dios, cierto, dice que es viva, que es eficaz? ¿Por qué no produce realmente lo que debería producir en las vidas? Referente a lo que acabamos de leer para los hermanos que se están incorporando, estamos leyendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del verso 60 adelante, donde encontramos aquí, ¿cierto?, donde Jesús, ¿cierto?, hablándoles a sus discípulos, aquí dice en el verso 1, referente a la palabra del Señor, referente al mensaje de Jesucristo, dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bendito sea nuestro Dios. Estos hombres que seguían al Maestro, en su momento, ¿cierto?, encontraron que esta palabra realmente era dura, que esta palabra era fuerte. Si bien es cierto, la Sagrada Escritura nos habla de que la palabra de Dios tiene realmente consistencia, tiene sustancia, tiene ingredientes, tiene cualidades. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12, para que podamos ir viendo, ¿cierto?, ir entendiendo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Y aquí nos encontramos, ¿cierto?, en esta palabra del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60, donde dice que al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Estos hombres se sintieron realmente ofendidos en sus corazones, se sintieron realmente afectados por la palabra, se sintieron confrontados, se sintieron increpados. ¿Por qué razón? Porque aquí Hebreo lo corrobora, que esta es una palabra viva, que esta es una palabra eficaz
y dice que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo, el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ante bien todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Entonces la palabra de Dios tiene un ingrediente, tiene una sustancia, cierto, que permite que el hombre pueda ser realmente descubierto en su interior. Y estos hombres, estos discípulos, como muchos hoy en día, cierto, encontraron que la palabra era dura. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios saca a la luz lo que está oculto. Dice que discierne los pensamientos, es decir, lo que está dentro, lo que está oculto, lo que está guardado. Eso sale a la superficie, eso sale a flote. Y estos hombres se sintieron ofendidos. Y Jesús les dijo, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Bendito sea nuestro Dios. Ahí nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, que la omnisciencia de Dios está siempre trabajando. Cuando hablamos de la omnisciencia del Señor Jesucristo, estamos hablando que conoce todas las acciones pasadas, presentes y futuras de todos los personajes, así como en sus pensamientos y en sus deseos más íntimos. Esa es la omnisciencia del Señor Jesucristo, que Él sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Y estos hombres quizás tenían cosas en sus vidas ocultas y se sintieron ofendidos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos y amigos? Porque esta palabra es una palabra espiritual, es una palabra que está realmente destinada al corazón, al alma, al espíritu. Y quizás estos hombres recibieron la palabra, pero como decimos, la recibieron en la carne. Y porque la recibieron en la carne, se sintieron ofendidos. Muchas personas, cuando van a la iglesia y oyen la palabra del Señor, piensan que están siendo atacados, piensan que están siendo increpados. Y muchos dicen, quizás, ¿quién le contó esto al predicador? ¿Quién le contó esto al pastor? Pero mire lo que está diciendo en el libro de Hebreos, cómo es realmente la palabra del Señor. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Bendito sea nuestro Dios. Estos hombres se sintieron realmente ofendidos. ¿Por qué razón? Porque quizás ellos no tenían un compromiso real con Dios. ¿Cuánta gente hoy en día que participa en una iglesia? ¿Cuánta gente que a lo mejor se congrega en forma esporádica todavía no ha tenido un compromiso con Dios? Y por eso que realmente se siente atacado en algún momento por la palabra, porque la palabra lo que hace nos confronta, la palabra nos saca el camuflaje que muchas veces nosotros llevamos, nos quita la apariencia, nos revela, nos manifiesta delante de Dios tal cual como somos. Y dice aquí en el versículo 63, dice, y el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, como inicialmente decía, porque esta palabra no tiene realmente la misma eficacia cuando nosotros la hablamos, cuando nosotros la enseñamos y la predicamos. Si me dice que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Porque la palabra de Dios no provoca lo que debería provocar en los corazones. ¿Y sabe cuál es la conclusión en la que yo he llegado? Meditando en esto, la palabra de Jesús, ¿cierto? Lo que Él predicaba, lo que Él exponía, la palabra de Jesús impactaba vidas y eso está más que claro. Pero también tenemos que tomar en cuenta y miremos también cuál era la vida del Señor Jesús, cuál era su conducta. Yo creo que por ahí va el problema. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es como espada de dos filos, es espíritu, edifica, restaura, sana, eso está más que claro. Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Dios no tiene muchas veces el mismo efecto que debería tener, como lo tuvo en Jesús, lo tuvo en los discípulos, porque a lo mejor algo en nuestras vidas no está bien.
La palabra de Jesús impactaba vidas. Pero miremos también cómo era la vida del Señor. En el libro de Lucas, ¿cierto? En el capítulo 4, versículo 22, dice, y todos daban buen testimonio de él. La gente hablaba, ¿cierto?, a favor de Jesús y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Recordemos que Jesús era hijo de José y de María. José siendo un carpintero, ¿cierto?, con un oficio muy sencillo en ese tiempo, pero eso no determinaba realmente el llamado de Dios en la vida de Jesús. Quizás tú, mi amado hermano, quizás yo, a lo mejor podemos ser muy sencillos en nuestra forma de trabajar, quizás en nuestros oficios, pero eso no está determinando lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Aquí vemos que la gente realmente se maravillaba y decían, este que no es el hijo de José y su madre es María, se maravillaban de lo que hablaba Jesucristo. Pero ¿por qué razón esto se manifestaba de una forma gloriosa y poderosa? Porque tenemos que tener en cuenta que la vida de Jesús era una vida en santidad, era una vida en rectitud. Entonces ahí el problema, mis amados. Por eso que muchas veces hablamos la palabra y no cobra vida. Por eso que muchas veces predicamos y no pasa nada. Por eso que muchas veces enseñamos y no se convierten las personas. Por eso que muchas veces testificamos de este evangelio, pero no hay sanidad, no hay liberación, no hay nada muchas veces. Y nosotros llegamos a la conclusión, ¿cierto? Y decimos, es que el Señor no quiso, pero la Biblia dice una cosa distinta. Bendito sea nuestro Dios. En los discípulos era exactamente lo mismo. Aunque no eran hombres con preparación, y aquí vamos a ir corroborando, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ahí está. Les reconocían, ¿cierto?, que habían estado con Jesús. Todo aquel que está con Jesús, todo aquel que vive en Jesús, todo aquel que tiene una relación con Jesús, siempre va a sobresalir. Donde quiera que vaya, va a poder ser reconocido en Dios. Estos hombres eran hombres del vulgo, eran hombres, como nosotros decimos muchas veces, eran del montón, pero cuando ellos abrían su boca, la gente les oía, la gente era conmovida. Recordemos el apóstol Pedro en el libro Los Hechos, en el capítulo 2, cuando se derramó el fuego del Espíritu Santo en esa fiesta del Pentecostés, ¿cierto? Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces la gente tendió a confundirse, se prestó para confusión, y ahí Pedro dice, poniéndose en pie, alzando la voz, comenzó a hablarle conforme a la palabra del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Dice que producto de ese mensaje, producto de esa predicación, fueron 3.000 almas que vinieron a Cristo. En el primer mensaje, en el primer discurso de Pedro. Y en el segundo discurso fueron 5.000. Si sumamos 3.000 más 5.000, fueron 8.000 personas que rindieron su corazón a Cristo. Y vaya que fueron tocados por el Señor, porque dice que fueron compungidos de corazón, se compungieron de corazón, se entregaron a Jesucristo con todo su ser y le dijeron, ¿qué haremos, varones? Y Pedro le dijo, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ellos hablaron lo mismo que quizás podríamos hablar nosotros, pero el efecto no es el mismo. No porque la palabra de Dios no tenga poder ni autoridad, la palabra de Dios está vigente. La palabra de Dios tiene sustancia, tiene consistencia, tiene ingredientes, tiene cualidades vivas, eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Pero ¿sabe dónde está el problema? El problema está en nosotros. Que nuestras vidas espirituales muchas veces van en decadencia, porque todo esto viene por revelación. Bendito sea nuestro Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, aquí hay una cosa que la quiero relacionar con este párrafo del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60.
Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural, está hablando del hombre carnal, ¿cierto? No percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estos hombres que realmente se sintieron ofendidos, estos hombres que le murmuraban lo que Jesús hablaba, estos hombres eran hombres quizás carnales, y el hombre carnal, el hombre natural no apercibe lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque para él es locura, no pueden discernir espiritualmente. Entonces las personas que comienzan a razonar el mensaje, comienzan a cuestionar la palabra. Estos hombres dijeron, muchos de sus discípulos, ¿cierto? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y aquí el Señor Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús realmente igual lidiaba con ese tipo de personas. ¿Por qué razón? Porque Jesús siempre sabe lo que hay en nuestros corazones. Nosotros nos podemos mostrar para el mundo, para la gente de una manera, pero Dios sabe en nuestro corazón quiénes realmente somos. Y aquí Jesús nos damos cuenta, y en el versículo 66, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, es decir, se apartaron de Jesús y ya no andaban con Él. Bendito sea nuestro Dios. Usted puede ver mucha gente en la iglesia evangélica, pero lamentablemente no todos están comprometidos. No todos realmente han tenido un encuentro con el Señor. La gente va por muchas razones. Bendito sea nuestro Dios. Estos hombres, ¿cierto?, se sintieron confrontados por la palabra. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y mire aquí Jesús lo que les dijo a sus discípulos, a quienes fueron sus apóstoles. En el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ir acaso también vosotros? Porque el evangelio es algo voluntario, hermano. Esto no es una imposición, esto no es una dictadura. El hombre tiene que buscar a Dios porque le ama. Dios no quiere que usted le busque por otra razón. Yo quiero decir con esto que hay mucha gente que está camuflada en el evangelio y que no realmente tiene un compromiso real con Dios. Entonces Jesús es abierto a estas cosas y aquí nadie está obligado. Dice entonces Jesús le dijo, ¿acaso quiero ir también vosotros? Ustedes si quieren también se pueden ir. Pero mire cuál fue la respuesta, mire cuál realmente la decisión, miren cuál es realmente el pensamiento de una persona que ha conocido a Jesucristo y no por información, sino como decía hace unos días atrás, por revelación de Dios a través del Espíritu Santo. En el versículo 68, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído y conocemos. ¿Ve? Ahí está la diferencia. Y conocemos, es decir, ellos conocían a Jesús. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. El hombre que ha conocido de Jesús, el hombre que sabe quién es su Dios, va a aguantar, va a recibir la palabra, aunque sea muy dura, aunque sea muy fuerte. Va a agachar el moño, como decimos muchas veces, va a agachar su cabeza y va a decir, Señor, es verdad, tengo que cambiar esto en mi vida, tengo que sacar esto de aquí, tengo que remover esto otro. ¿Por qué razón? Porque el hombre que ha conocido de Dios siempre va a ser su
sumisos. En cambio, estos discípulos se volvieron atrás, quisieron dar vuelta a la hoja para no tener compromiso. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente va a la iglesia y solamente va por oír la palabra de Dios, pero no hay un compromiso. Y al no haber un compromiso con Dios, no hay una vida transformada, no hay una vida cambiada. Cuando usted y yo le decimos a Dios, Dios, tú eres el alfarero y yo el barro soy, como dice la palabra, usted le está dando lugar a Dios para que Dios forme su carácter en su vida y usted le pueda decir cada día a Dios en su oración, Señor, dame más de ti y toma más de mí, porque cuando usted tiene más de Dios, yo tengo más de Dios, usted empieza a desaparecer en su interior, empieza sus ideas a quedar fuera, su voluntad ya no existe. Entonces aquí nos damos cuenta que el hombre que ha conocido a Dios va a aguantar, va a soportar la palabra del Señor. Vamos a encontrar en el libro de Mateos, versículo 16, mire, para corroborar realmente la actitud de Pedro. Esta es la actitud de un hombre que conoce a Dios. Esta es la actitud de un hombre que sabe quién es su Dios. En Mateos capítulo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, Jesús sabía todas las cosas. Bendito sea el Señor. Les preguntaba cosas para que ellos se dieran cuenta realmente cuál es su comunión con Él. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire la respuesta. Mire la respuesta. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. No estaban ni cerca. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿cierto? Le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mire la respuesta de Pedro. Respondiendo Simón Pedro, el mismo Pedro que dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Ve? Esto aquí está la base, aquí está la respuesta. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Mire lo que le respondió Jesús. Le respondió Jesús, bienaventurado eres. La palabra bienaventurado en el griego significa dichoso, feliz. En hebreo significa, ¿cierto?, bendito. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de pasar a ser un simple oyente dentro de la iglesia. Ahí está la diferencia entre pasar a ser una estadística dentro de un servicio. Ahí está la diferencia entre pasar de un simple cristiano sin comprometerse con Dios a ser un hombre que sabe quién es su Dios, que sabe que Él lo rescató, que sabe que Él lo llamó. Aquí le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia del cristiano que aguanta, esa es la diferencia que el cristiano que soporta. Aquí dice que muchos de sus discípulos se volvían atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque encontraban dura la palabra. La palabra no se puede realmente, no se puede modificar, ¿cierto?, para ciertas personas. Muchas veces en la iglesia hay personas que son intocables. No me toque a este, no me toque a este otro. Pero aquí Jesucristo fue confrontando las personas, fue categórico, fue explícito. Él no hizo alianza, ¿cierto?, con nadie. Tenemos el caso cuando Nicodemo, ¿cierto?, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, Nicodemo dice que era un principal entre los judíos, era un maestro de Israel. Y este varón dice que vino de noche a Jesús. Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está contigo. Llegó, ¿cierto?, halagándolo a Jesús. Pero Jesús no transaba con nadie. Jesús fue explícito, fue categórico, fue fuerte cuando tuvo que serlo.
A los religiosos los trató demasiado mal. Generación de víbora, hipócrita, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a Dios le desagrada es realmente la hipocresía que muchas veces el hombre carga en su vida. Esas cosas a Dios le desagradan. Jesús confrontó a los religiosos y en esta ocasión a este hombre llamado Nicodemo, siendo un personaje, siendo un hombre realmente importante en ese círculo, ¿cierto? Un hombre quizás que tenía un prestigio como maestro de Israel. Jesús fue categórico, le dijo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Bendito sea el Señor. Y Nicodemo le respondió: como yo siendo viejo, mire, le faltó discernimiento, le faltó revelación. Quizás solamente conocía la Escritura en teoría y dijo: ¿cómo siendo yo viejo podré volver nuevamente al vientre de mi madre? No lo entendió. Y así en la iglesia hay mucha gente que no entiende el mensaje. Hay mucha gente que la recibe en la palabra, en la carne. Se sienten ofendidos, se sienten atacados. ¿Por qué? Porque el camuflaje comienza a salir. La palabra discierne el pensamiento, la intención que hay en el corazón. Este Nicodemo, siendo un maestro de Israel, no sabía que realmente tenía que nacer de nuevo. ¿Cuántos Nicodemos hoy en día hay en las iglesias? Hombres que hablan bien, hombres que tienen un prestigio por los hombres, pero realmente no han tenido un encuentro con el Señor. No saben quién es su Dios. No pueden decir como el apóstol Pedro: cierto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea nuestro Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvían atrás y ya no andaban con él. Y aquí Pedro dice: nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, conocemos, esa es la diferencia, hermano, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea nuestro Dios. Muchas veces nos sentimos ofendidos por la palabra. Muchas veces pensamos que alguien vino y le contó algo al pastor, al predicador, y decimos y empezamos ahí como estos discípulos, ¿cierto? Que comenzaron a murmurar. La palabra murmurar significa quejarse. Nos comenzamos a quejar en nuestro interior y comenzamos ahí, ¿cierto? A altercar en nuestro espíritu contra el predicador, contra el que está al frente. Pero no nos damos cuenta que es la palabra de Dios que nos está sacando el camuflaje. No nos damos cuenta que la palabra de Dios que nos quiere sacar lo que no está bien en nuestros corazones, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra es viva, es eficaz. ¿Y por qué razón muchas veces cuando predicamos no ocurre exactamente lo mismo, cuando debería pasar lo mismo? Dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas palabras están vigentes, hermano. Pero tiene que ver mucho con nosotros, tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual, tiene que ver mucho con nuestra conducta en Dios. A Dios no le podemos esconder nada, todo está desnudo, todo está descubierto. Podemos mostrarlo en apariencia, ¿cierto? Podemos buscar la aprobación de los hombres, pero a Dios no le vamos a poder mostrar lo contrario, porque Él sabe lo que hay dentro de nuestras vidas. Y aquí dice en el versículo 61, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Jesús sabía. Ellos sabían que estaban murmurando dentro. Bendito sea nuestro Dios. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que creían y quién le había de entregar. Mire, qué tremendo, oiga, qué tremendo. Qué tremendo lo de Jesús, qué tremenda la conducta de Jesús. Él sabía la persona, en este caso Judas Iscariote, dice que también fue escogido. Y aquí dice en el versículo 70, dice: Jesús le respondió: no he escogido a vosotros los 12. Dice: y uno de vosotros es el diablo. Él sabía que Judas Iscariote le iba a entregar, pero aún así compartía con él. Aún así, ¿cierto?, trataba con él. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Bendito sea nuestro Dios, qué tremendo, qué maravilloso. Por eso que la Biblia dice, que Jesús dice: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces todo esto se gesta realmente en nuestras vidas espirituales. Nosotros somos instrumentos del Señor. Nosotros somos la extensión de Dios aquí en la tierra.
Pero también tiene que haber en nuestros corazones algo que se llama santidad. La Biblia dice seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, es categórica, la palabra es fuerte. Si nosotros la miramos y la analizamos, ¿cierto? Con quietud, versículo por versículo, dice, nadie verá al Señor sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces al Señor no le podemos vender el cuento. Muchos quieren venderle el cuento al Señor. Muchos van a la iglesia por la carne, ¿por qué no decirlo? Muchas personas no van precisamente a buscar de Dios. Muchas personas van por esperar un beneficio. Muchos van a la iglesia por esperar algo a favor. Y eso nosotros lo tenemos más que claro. Bendito sea nuestro Dios. Muchos van, como decimos, por los panes y los peces. Aquí nos encontramos, ¿cierto? En este mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en el verso 2. Mire lo que dice. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mucha gente también sigue a Jesús, ¿cierto? Por señales. Y aquí en el versículo, espérese un poco, dice que le seguían la gran multitud porque veían que las señales que él hacía en los enfermos. Y en una parte, ¿cierto? Habla también, en el verso 26 dice, y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. Mire, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ahí está. Mucha gente también busca al Señor por los panes y los peces, por un beneficio, por una sanidad, por una restauración, por una liberación. ¿Cuánta gente no ha sido sanada en un evento al aire libre? ¿Cuánta gente no ha sido liberada, pero después se olvidan de Dios? Dice que de los 10 que fueron sanados los leprosos, uno solamente se devolvió a agradecer. Ese mismo patrón se cumple hoy en día en las iglesias. Es tiempo, mis amados hermanos, que busquemos a Dios en todo tiempo, no importando las circunstancias de la vida. Usted y yo no podemos caminar por circunstancias. Tenemos que aprender a estar contentos, como dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea nuestra situación. Debemos aprender a vivir en la escasez, como también a vivir en la abundancia. Muchos cuando están en la escasez corren a la iglesia, corren al culto a buscar ayuda de parte de Dios, a buscar oración. Aquellos que están sin trabajo en algún momento, yo he visto personas, lo he visto yo con mis ojos, que han llegado a la iglesia afligidos, ¿cierto? Pidiendo la oración, pidiendo quizá un apoyo espiritual. Se le ha dado, pero una vez que ya se recuperan, ¿cierto? Y pueden restablecerse económicamente, se olvidan de Dios. Ahí están los que buscan a Dios por los panes y los peces. Usted y yo no debemos buscar a Dios por los panes y los peces. Nosotros debemos buscarle por amor a Jesús. Debemos buscarle en todo tiempo. Estos discípulos se sintieron confrontados. Lo más fácil, lo más práctico para ellos, como muchas veces piensan, es irse de la iglesia, ¿cierto? Porque la palabra es fuerte, porque la palabra es dura. Pero la palabra te capacita, hermano, la palabra te forma. La palabra dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Dice, inspirada por Dios, útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para educarte. La palabra de Dios te hace crecer, te hace avanzar, te hace lograr lo que Dios quiere que tú puedas alcanzar en tu vida. ¿Cómo vas a ser formado si no recibes esta palabra en tu corazón? Bendito sea nuestro Dios. Es tiempo que nos comprometamos con el Señor, no con el pastor, no con la iglesia, porque muchos piensan, no, soy amigo del pastor, ya con eso tengo la entrada al cielo. No, mi hermano, si tú no tienes un encuentro con el Cristo de la gloria, creo que es muy difícil que tú y yo podamos entrar al cielo. Bendito sea el Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. La santidad no se refleja en una apariencia, la santidad viene desde el corazón. Bendito sea el Señor.
No podemos sustentar nuestro caminar en la apariencia. Tenemos que tener un corazón contristo y humillado delante de Dios. Tenemos que mostrar en nuestro interior ante el Padre. Dice que debemos presentarnos ante el Padre como obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. Muchos buscan un reconocimiento de los hombres. Yo no busco reconocimiento de los hombres. Cuando tú y yo no buscamos reconocimiento de los hombres, quizás en algún momento vamos a ser rechazados por muchas personas, pero eso no importa. Aquí lo que necesitamos es la aprobación de Dios. Estos discípulos se volvían atrás, dejaban de seguir al maestro porque su compromiso no era genuino. Mucha gente en las iglesias asiste a un culto, asiste a una reunión, participa de una, de otra manera, pero no están realmente comprometidos. Y yo le hablo a todas esas personas que no han hecho un compromiso real con Jesús. Es tiempo que puedan hacerlo. Es tiempo que puedan buscar a Dios. La Biblia dice buscarle mientras Él pueda ser hallado. Hermano, estamos en los últimos tiempos. No podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Dice la Biblia, buscadle mientras Él pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino, porque Dios no va a obligar a nadie a dejar su pecado, a dejar su maldad. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Que dice, vuélvase a Jehová, el cual es amplio en misericordia para perdonar. Bendito sea nuestro Dios. Quiero invitarlo a orar en esta noche, hermano. Que realmente tomemos esta palabra con responsabilidad. No es tiempo de jugar al evangelio. No es tiempo de ir a una iglesia a calentar un asiento. No es tiempo realmente de sustentar nuestra vida en una apariencia. Tiene que haber un corazón arrepentido. Dice la Biblia, arrepentidos y convertidos. ¿Sabes para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Saben lo que es los tiempos de refrigerio? Es la gloria, es la presencia de Dios posada en tu corazón, en tu vida. Y no hay nada más grande, más glorioso. No hay nada que pueda llenar el corazón como la presencia del Señor. Yo no podría hablarte de algo que no vivo. No podría decirte aquí, hermano, ora si yo no oro. Muchos llaman a buscar de Dios y ni siquiera ellos están dispuestos a hacerlo. Muchos nos tocan el tema del ayuno, de la oración, de buscar de Dios porque no están dispuestos, no quieren salir de su confort, no quieren salir de su comodidad. Para tú poder alcanzar lo que Dios quiere en tu vida, tienes que salir de tu comodidad, tienes que levantar una oración como hablaba el domingo, tienes que levantar un altar continuo en la presencia del Señor, buscarle mientras Él pueda ser hallado. Si no te has comprometido, mi amado hermano, amigo, quien quiera que sea que puedas tener accesar a este video, es tiempo que te comprometas con Jesús, es tiempo que digas, Señor, aquí estoy, forma mi carácter, dame más de ti y toma más de mí, porque cuando Dios toma de ti, ya tú no estás viviendo en tu voluntad, ya no estás viviendo para sí. El hombre natural no apercibe lo espiritual, porque para él son locura. Bendito sea el Señor. Sabe que veo mucha gente, veo muchas personas, en este momento veo personas que están dentro de las iglesias, pero no están comprometidos con Dios. Por eso que sus vidas espirituales siguen siendo las mismas. Por eso que no pueden llevar fruto, porque los frutos son para aquellos que se han arrepentido y convertido, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tomemos esto en serio. Comprometámonos con Dios, ya dejémonos de cosas, de andar chacoteando en la iglesia, ya dejémonos realmente de cosas superficiales. Dios quiere en nosotros un corazón sincero y verdadero. Estos discípulos, a la mayor provocación, lo más factible para ellos era volverse atrás, apartarse de Jesús. Pero estos hombres que sabían quién era Cristo, que sabían quién era su Dios, le dijeron, ¿a quién iremos? Le dijo Pedro, solo tú tienes palabra de vida eterna. No tengo a quién ir, no tengo a quién acudir. Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Hay muchos convencidos, pero muy pocos convertidos.
Que Dios tenga misericordia, hermano, porque al sonar la trompeta, solamente los que están preparados van a entrar a las bodas. Aquí no hay cuña, aquí que hijo de alguien, que hijo de este personaje. Aquí no existe esto. La salvación es personal, la salvación no es una heredad. La salvación es individual, no es colectiva. Dios no va a pedirme cuenta a mí por mi hijo, o mi hijo me va a pedir cuenta, le va a pedir cuenta a mi hijo por mí. La salvación es personal, mis amados hermanos. Que Dios nos bendiga en esta hora. Quiero invitarlo a orar al Señor. Poderoso Dios y Padre Celestial. Señor, cuánto necesitamos comprometer nuestras vidas, comprometer nuestros corazones, Señor, para poder hacer tu voluntad. Dios mío, estamos en tiempos decisivos. Estamos en la cuenta regresiva, Señor. Cristo viene pronto. Señor, y cuando nosotros estamos en comunión y estamos orando continuamente en tu presencia, es como que se hace más eminente, Dios mío, tu venida. Es como con más responsabilidad tomamos las cosas, Señor. Pero cuando estamos alejados, cuando estamos sin oración, caminamos livianamente, Dios mío. Lloro en esta noche por todas aquellas personas, Señor, que caminan livianamente en sus vidas espirituales. Dios del cielo, que el Espíritu Santo en esta noche, por esta palabra, pueda realmente producir en ellos un compromiso genuino, real, delante de tu presencia. Padre, bendecimos a todos los hermanos que en este momento están siendo parte de esta transmisión, como también a aquellos, Dios mío, que van a ver en su momento este video. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a cada uno de ustedes, de verdad. Doy gracias al Señor por ustedes. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus palabras de aliento. Todas las necesitamos, hermano. No crea que porque uno está acá predicando, no necesite un Dios te bendiga, ¿cierto? Una palabra de aliento. Yo les agradezco de verdad de corazón por todo el cariño que ustedes han demostrado. Y eso es muy bueno, que puedan también interactuar conmigo, aunque estamos a distancia, ¿cierto? Y quizás yo en este momento sea el portador de la palabra, pero usted y yo también somos parte de esta bendición. Dios le bendiga. Por ahí veo a mi hermana Rebeca, ¿cierto? Dios le bendiga mucho. A la hermana Verónica también, ¿cierto? A la hermana Jessica, a la hermana Inés, ¿cierto? Dios le bendiga mucho, hermana Inés, a su familia. A Cintia también, mi prima, Dios te bendiga, Cintia, a tu familia, ¿cierto? También, hermana Zunilda, a mi primo Carlos también, y también, ¿cierto? Nuestra hermana Tamara, y si alguno por ahí, ¿cierto? Se me escapase, Dios le bendiga a cada uno de ellos, Dios le guarde, hermano. Sigamos orando, sigamos buscando al Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Yo siento en mi corazón que Cristo viene pronto, viene pronto, viene pronto, y siento eso en mi vida, en mi interior. Y eso a uno le hace más comprometerse con Dios. No con eso le estoy diciendo que seamos perfectos, no. El único perfecto se llama Jesucristo. Todos nosotros tenemos debilidades y virtudes, pero hasta aquí Dios nos ha guardado. Sigamos orando, hermano. Muchas gracias, de verdad. Se lo agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga a su familia. Gracias por abrir las puertas de su hogar y poder permitirme, ¿cierto?, llegar con esta palabra. Que el Señor les bendiga, hermano. Será, ¿cierto?, hasta la próxima oportunidad. Si es que el Señor no viene antes, como dice Shalom, ¿cierto? La paz de Jesucristo sea en vuestros corazones. Dios les bendiga, hermano. Amén.